Vamos a dar inicio a este coloquio de agosto con la participación de la doctora Vania Martínez, que nos va a comentar acerca de la salud de nuestros universitarios, de un trabajo de investigación que hizo. Ella es doctora en psicoterapia y académica del CEMERA. El CEMERA es el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina de Chile, es profesora titular y le voy a dar el espacio para que pueda compartir la pantalla y empezar la presentación. Muchas gracias, Caroline, bueno, por la presentación y también por el gusto de compartir con ustedes. Algunos nos conocemos en persona, otros yo los conozco, pero quizás no me conocen, como el doctor Ujú. Roisler, que fue profesor mío también. Y bueno, vamos a hablar de esta temática, salud mental en estudiante universitario, que fue, de hecho, petición de Caroline, no fue el tema que yo propuse, pero por supuesto que me gustó mucho poder presentar este tema porque hemos estado trabajando desde el centro que yo dirigía, el núcleo Millennium Bay, por 6 años en esta temática. Y les voy a contar un poco la historia de cómo llegamos también a este tema y le puse como título Salud mental en la universidad, una responsabilidad compartida, ya como que ese probablemente es el mensaje también importante que me gustaría que quedara. Entonces vamos a contarles de lo que ya sabemos y de lo que podemos hacer. También, bueno, vamos a tener un espacio para poder hacer comentarios y preguntas también para que recibir su retroalimentación. Entonces, los desafíos de la salud mental en la universidad como estudiante probablemente siempre han existido, ¿ya? Y las personas que son académicas y también se remontan en el pasado, pensar cómo fue su visión como estudiante, probablemente, como en mi caso, digamos que fui estudiante hace más de 30 años, probablemente tenemos esta visión de que nosotros éramos como hijos del rigor y de que efectivamente no existían estas temáticas de salud mental o de estrés o de la licencia de salud mental, y también en base a eso ha existido como un estigma, una forma de nombrar a los estudiantes como una generación de cristal o de copito de nieve. Pero la realidad es que igual quienes están ahora en la universidad están viviendo situaciones que son únicas y que no habían existido antes. Ya una de ellas, por ejemplo, quienes quieren entrar a medicina alguna de las 2 o 3 universidades más importantes de nuestro país, se están preparando algunos incluso desde primero medio o desde la básica, ya con ese norte, ¿ya? Y un promedio de 6,8 ya es un promedio bajo para ingresar a su universidad. Entonces, existe una presión que viene incluso de antes de entrar a la universidad. Existen más ofertas, mucha más gente está llegando a la universidad gracias también a políticas de gratuidad y de acceso especial a ciertos grupos que tradicionalmente no accedían a la universidad. Pero también hay alta competencia y también una incertidumbre con respecto al futuro laboral. Y eso hace, bueno, que haya esta presión. También en muchos de ellos se produce una sensación de aislamiento, ya que no abordan el ingreso a la universidad como en un equipo, una cooperación. Entonces está el aislamiento. Algunos de ellos además tienen problemas financieros. ¿Qué pasa cuando se atrasan en sus asignaturas y la gratuidad, por ejemplo, les abarca solamente un periodo? Tienen dificultades para gestionar el tiempo y eso también es, hay que poner ahí en la balanza el tema de redes sociales, series, no sé, muchas más cosas que hay, también estímulos
que no existían antes y adaptarse también a un nuevo entorno. Entonces es un periodo difícil. Hubo alguna visibilización de parte de estudiantes de la Universidad de Chile, partió con estudiantes de arquitectura, de condiciones que ellos visibilizaron, que eran como de los trasnoches, el tema de usar algún tipo de medicamento o exceso de café para mantenerse despierto, etcétera. Y ahí se empezó también a conversar mucho más y eso fue ya hace 8 años más o menos. Y cuando nosotros nos adjudicamos, que fue hace 7 años, el Núcleo Milenio IMAE, que era un centro de excelencia financiado por la Iniciativa Científica Milenio del Gobierno de Chile, y buscábamos mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, pensamos que la población universitaria era una población importante que debíamos abordar y sobre todo porque además nosotros trabajamos en universidades y en diferentes universidades, ya en 4 universidades diferentes: Universidad de Chile, Universidad de Talca, Universidad de los Andes y Universidad Austral de Chile. Entonces, revisando la literatura, nos encontramos con esta iniciativa que es de la Organización Mundial de la Salud, que aborda la salud mental de estudiantes universitarios, que es liderada por la Universidad de Harvard y en la que hay 18 países participando. Y tiene como objetivo generar datos epidemiológicos y también dar una respuesta a estas necesidades mediante intervenciones basadas en Internet por su mayor potencial de diseminación y también dado que los jóvenes tienen un buen uso del Internet. Y entonces, bueno, escribimos al equipo a cargo y aquí está la carta que nos llegó del profesor Ronald Kessler, entonces invitándonos a que efectivamente fuéramos parte de esta iniciativa y coordinándonos con la profesora Corina Benjet, que es de México. Somos los únicos 2 países latinoamericanos que estamos en esta iniciativa, pero quería poner la carta porque si ustedes se fijan dice agosto 16 del 2019. Entonces, en ese tiempo no sabíamos qué iba a pasar en Chile y en el mundo, ¿cierto? Tuvimos un estallido social y luego una pandemia, ¿ya? Entonces fueron desafíos también a abordar, pero por otro lado nos dio una gran oportunidad, ya que estaban las tecnologías aquí de por medio, ¿ya? Y entonces esto se basa en hacer una encuesta que es longitudinal, o sea, se ingresa a una corte de primer año de universitarios, en nuestro caso el año 2020 y el 2021, y se la sigue por 4 años durante su carrera. Y es una encuesta que es bien completa, que tiene todas estas variables que ustedes están viendo ahí. Algunas son de problemas de salud mental o trastornos de salud mental y otras tienen que ver con historias de tratamiento, las barreras para búsqueda de ayuda, etcétera. Y por lo mismo, bien completa, se está haciendo en varios países al mismo tiempo, nos ayuda a compararnos, pero también bastante extensa. Y nosotros, bueno, este desafío lo emprendimos con 5 universidades, aparte de las 4 que la nombré, también se sumó la Universidad de O'Higgins. Hicimos esta encuesta longitudinal de salud mental, pero además a nosotros nos interesaba complementarlo con estudios cualitativos, así que hay varias tesis ahí de magíster, algunas de doctorado, en las cuales se incluyeron estos componentes, y también el desarrollo de intervenciones digitales también lo hemos hecho, y siempre manteniendo una revisión de la evidencia y lo nutritivo que ha sido participar de este consorcio, porque vemos cómo nuestra realidad se repite en muchos de estos países y también en países que tienen mucho más desarrollo que nosotros, pero también la importancia de la cultura, ¿ya? Entonces, hay intervenciones que probablemente podrían funcionar en otra parte del mundo y no necesariamente en Chile, y todo eso lo tenemos que tener presente. Entonces, nuestras 6 cortes fue una de ingreso del año del 2020 y todas las otras del 2021, todo. Entonces, ustedes se acuerdan que estábamos ahí en pandemia. El año 2020 nos costó mucho menos que nos contestara la encuesta porque estaban recién las personas entonces adaptándose a la tecnología y después ya fue cada vez más difícil porque también mucha gente empezó a hacer encuestas de salud mental, incluido nuestras propias universidades o desde los mismos estudiantes. Entonces, no es tan fácil si es que uno no da un incentivo.
para que se pueda hacer esta encuesta, donde han podido reclutar más jóvenes, ha sido cuando lo vinculan a alguna actividad presencial, y no, esa oportunidad no la teníamos nosotros tampoco en ese momento. Pero así todo, siendo Chile un país con menor población que la mayoría de los otros que están participando, ingresamos 7.225 estudiantes en este estudio, que son de 18 años y más, y que tenían las respuestas completas. Esto correspondió a un tercio del potencial que podrían haber participado. Participan más las mujeres que los hombres, esto no es sorpresa. Y el seguimiento que tuvimos al primer año no es excelente, pero bastante óptimo. Y de hecho, en la reunión de este año del grupo de consorcio, nos dimos cuenta que nosotros, a pesar de que no fuimos los que más ingresamos, somos los que tenemos más en seguimiento al primer año, 2.638 estudiantes. ¿Ya? Entonces, igual, digamos, tenemos datos que son importantes y que ahí les voy a comentar, por ejemplo, el de prevalencia de cualquier trastorno en la vida, ¿ya? Entonces, Chile 71,3%. La gente que participó es voluntaria y se envía la encuesta por correo electrónico y con recordatorios a todos los estudiantes matriculados de primer año de estas 5 universidades. Y por lo tanto sabemos que puede haber un grado de selección, ¿ya? Y que la gente, sobre todo sabemos, el primer día la gente que contesta es la gente que tiene más síntomas, ¿ya? Entonces, mientras más mandamos recordatorios, se nos va sumando gente, pero puede ser que este valor no sea como representativo del universo. Pero aún así, pensemos que tuvimos una tasa de respuesta de un tercio, tenemos un 71% de personas que califican para tener un trastorno de salud mental en algún momento en su vida, ¿ya? Y el país que menos tuvo de estos 18 prevalencias fue México, 50,7. Ahí ustedes ven los genes de los otros países, cuáles son también, por ejemplo, en el caso de Países Bajos, 11.000 y tanto, en caso de Sudáfrica, 14.000 y tanto, ya, pero hay también algunos con menos participación como Kenia, 300 y tanto, y República de Irlanda, 300 y tanto. Y Nueva Zelanda, 81,2. ¿Ya? Entonces, los rangos se mueven entre 50 y 81, nosotros estamos en 71, considerando todos los temas que les dije me fui muy rápido, parece, a ver. Ahí. Y en los últimos 12 meses, entonces, esta gente que está en primer año y que le estamos aplicando esta encuesta, la mayoría de las universidades, esta encuesta se contestó entre mayo y junio, o sea, todavía están recién partiendo de la universidad, entonces los 12 meses que estamos considerando también están tomando el periodo previo a la universidad, tenían un 63%. Entonces, 71 toda la vida, 63% en los últimos 12 meses sigue siendo un valor bastante alto. El menor en este caso fue China, 37%, el mayor Nueva Zelanda, 77,2%. Y ahora si solo nos enfocamos en Chile, vemos que lo más prevalente es trastornos de estrés postraumático, con un 39,5%, le sigue el trastorno depresivo mayor, 35%, ansiedad generalizada, 18%, y trastorno por uso de sustancia, alcohol en forma específica, 15,6%, otro tipo de sustancia, 7,3%, trastorno afectivo bipolar, 4,3%, trastorno de pánico es 11,4% y déficit atencional 7,2%. ¿Ya? Entonces, nuestras prevalencias son altas. El tema de estrés postraumático, que sé que también en su departamento es un tema el tema del trauma y todo, es un tema que es de su línea de investigación y también de formación, es un tema que a nuestra población universitaria es relevante. Y bueno, y el alcohol, por ejemplo, también es un tema. Nosotros les voy a ir comentando el otro, que no están en la diapositiva, pero otros estudios que estamos haciendo también complementarios. Encontramos, porque en la literatura se ha mencionado que
tenemos estas prevalencias que son altas en estudiantes universitarios, pero queda la duda si es que esto es igual para quienes no están en la universidad, ¿ya? Entonces, en muchos artículos aparece que son iguales, en otros que es mayor, otros que es menor. Y nosotros lo comparamos con una encuesta del INJU, ya que es la encuesta nacional y que tiene una representación nacional, quienes están en estudio universitario versus quienes están sin estudio, y encontramos que efectivamente tienen más síntomas de ansiedad y que también el alcohol es de preocupación en los estudiantes universitarios. Ahora, grupos de riesgo, también se repite bastante lo de la literatura, la población LGBTIQ+, tiene más riesgo de síntomas de depresión, de ansiedad y de riesgo suicida, y le puse ahí el porcentaje porque igual en Chile también tenemos un mayor porcentaje de personas que se reconocen como parte de esta comunidad, en nuestro caso un tercio de los jóvenes. Eh, También quienes son primera generación de la universidad, sus padres no fueron a la universidad, son la primera generación, y quienes tienen un bajo nivel socioeconómico son grupos de mayor riesgo. También cuando ellos identificaron que tenían mayor sobrecarga horaria, pero esto es difícil saber qué es primero, qué es después, y ahí sí tendríamos que ver los datos longitudinales, porque una persona que está con un trastorno del ánimo o con un trastorno de ansiedad efectivamente puede percibir la misma carga horaria como mayor peso, ¿cierto? Y también en esta época de pandemia se les preguntó si es que tenían un espacio adecuado para estudiar, si tenían un computador personal, y quienes no lo tenían claramente fueron de mayor riesgo también. Y esto también va de la mano con nivel socioeconómico y acceso a otros beneficios. Esto también es para nosotros un poco sorpresa, que quienes estaban en relación de pareja también estaban en mayor riesgo, ¿ya? Y también no sabemos si eso es algo que se repite fuera de pandemia o no, porque es ahí algo como un hallazgo diferente a lo que pensábamos que podría ser, y también baja participación en actividades comunitarias. Entonces, todos estos grupos de riesgo se identificaron en estas encuestas que fueron aplicadas durante pandemia, que generalmente son los grupos que se encuentran en la literatura, salvo esto que yo les digo, lo de la relación de pareja, que podría ser un efecto pandemia, digamos, que a lo mejor estaban en relación de pareja, pero era más difícil mantener una relación a distancia si es que no estaban juntos. Y esto también es relevante, que las barreras principales para la búsqueda de ayuda, que uno podría pensar, bueno, esta gente en un alto porcentaje está teniendo síntomas que debieran hacer pedir consultar, pero no lo están haciendo. Y las barreras que ellos mencionan son: quería afrontar el problema por mi cuenta, y inseguridad sobre a dónde ir o a quién consultar. Entonces, otras veces que yo he presentado esto, han dicho como que esto es un tema exclusivo de salud mental, pero esto no es así. O sea, nosotros todos tenemos probablemente también en nuestra conciencia de que muchas veces uno tiene un dolor o tiene alguna molestia y no acude hasta que ya en realidad el problema empieza a ser más grave. Ya entonces no somos tanto de prevenir, sino más bien como de tratar de abordar el problema. Y también inseguridad sobre a dónde ir o quién consultar. También esto es paradójico, porque en realidad la información que existe está ampliamente difundida también dentro de la misma universidad, pero pareciera que también pasa a ser una barrera, que sería mucho más abordable que yo le dijera a alguien: mira, bueno, buscan esta página web, etc. Entonces, otras barreras como el costo económico, el tiempo que tengo que dedicar para esto, que son carreras que uno diría más estructural, o no había profesionales, fui, pero me dejaron una lista de espera, no aparecen en primer lugar. Y tampoco barreras que sean como mucho más directamente el tema de vergüenza o de estigma, ¿ya? O no quería ir porque eso significaba un perjuicio después para mi antecedentes en lo laboral o algo así. Eso es mucho menos como aparece. Pero estos dos temas de quería afrontar el problema por mi cuenta, inseguridad sobre a dónde ir o a quién consultar, es probable que igual estén con el halo del estigma a la base, ¿ya? Porque igual es un estereotipo
ya pensar que la gente que tiene que ir a consultar por problemas de salud mental es gente que está muy mal, que no sale de su cama, que llora todo el día o que está a punto de tener un intento de suicidio. Entonces, estas barreras diríamos que son importantes de abordar, las tenemos que conocer y que por eso se requieren también estos estudios cualitativos para que no basta con una oferta que abramos, sino que también con llegar a la gente que lo necesita. Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la salud mental en la etapa universitaria? Si yo digo, miren, esto no partió en marzo, cuando llegaron a la universidad y justo ahí, digamos, se vieron agobiados con lo que significaba esta etapa que en periodo etario le llamamos de adultez emergente, ¿cierto? Que tiene nuevos desafíos, sino que esto partió mucho antes, ¿ya? Y la mayor parte de las veces, en caso de depresión y ansiedad, partió a los 15 años, primero medio, octavo básico, incluso a unos antes, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de quién fue la responsabilidad antes? Para haberlo prevenido, ya estamos tarde, pero ahora que está en la universidad, tenemos que hacernos cargo nosotros como institución, es el Estado, es el gobierno, la sociedad, la familia, la persona, bueno, todos, todos debiéramos tener nuestra responsabilidad y entonces por eso es responsabilidad compartida el título, ¿cierto? Entonces aquí los estudiantes tienen un rol porque ellos sus mismos pueden ser promotores activos de su bienestar, las amistades, la familia, los docentes, la misma institución educativa, la sociedad, el gobierno, etc. Entonces, en el caso de los estudiantes, podemos hacer cosas para apoyarlos, pero ellos mismos también pueden tener iniciativas que vayan por el camino de reconocer sus propias emociones, sus fortalezas, debilidades. Y eso es la autoconciencia, después el autocuidado, con tema de hábitos saludables, lo cual también requiere mucha psicoeducación, ¿ya? Porque también ahí el tema que hablaba yo al principio de cuando se destapó este problema de parte de los estudiantes de arquitectura, era muchas veces la dificultad para mantener hábitos saludables, de dormir y de alimentarse. La búsqueda de ayuda, que ahí estamos viendo las barreras, establecer límites, que también es algo que se puede ir trabajando, y desarrollar habilidades para aprender a manejar estrés, ansiedad. Entonces, hay una responsabilidad que puede ser desde ellos mismos, pero que también la institución, vamos a ver adelante, puede ir apoyando. ¿Ya? Las amistades y los pares. ¿Ya? Esto es algo bien importante, no le vamos a dar un rol a un par de psiquiatra o psicólogo, obviamente, pero sí son personas que pueden detectar casos a tiempo, son personas que pueden apoyar también en casos de dificultad. Pero en estos estudios que también hemos hecho en paralelo, hemos visto cómo el apoyo social de parte de los pares muchas veces va ligado a un mayor consumo de alcohol y otras drogas. Y entonces también ahí hay un trabajo que podemos hacer desde las instituciones de cómo transformar este apoyo social de las amistades en aspectos que sean positivos y saludables. Entonces, las amistades pueden escuchar, pueden apoyar emocionalmente, pueden fomentar la búsqueda de ayuda, decir, mira, yo fui, cuando dicen como barrera, no sabía dónde ir. Yo fui y me fue bien, es una gran ayuda. Crear un entorno de apoyo, identificar señales de alerta. En el caso del riesgo suicida, nosotros podemos formar gatekeepers, que son personas de la comunidad que están atentas a detectar señales de alerta para hacer una primera aproximación y conectarlo con una atención para una evaluación más completa. Y en el caso por ejemplo, temáticas en las cuales ellos ya están involucrados, hay jóvenes que participan como tutores pares para dar soporte a estudiantes en la parte más académica. Muchas veces su rol también se mezcla con el apoyo social y con la detección de señales de alerta. Entonces también le podemos dar más capacidad a esos jóvenes que ya están con un rol diferente o más visible frente a otros jóvenes. Y la familia en Chile sigue siendo importante en esta etapa de la adultez emergente, versus probablemente en otras culturas en que un poco hay más separación, ¿ya? Y aquí, aunque la familia
por ejemplo, un joven que vive en la región de la Araucanía con su familia, se traslada a Santiago, mantiene un contacto con su familia y para la toma de decisiones y para el apoyo social que sigue siendo muy relevante. Entonces, también deberíamos apoyar a estas familias porque un poco las descuidamos también desde la institución y pensar que no son parte, pero también podemos ayudar a las familias para que ellos puedan fomentar una buena comunicación, que sean un soporte, un apoyo, que apoyen la búsqueda de ayuda, que comprendan también cómo es la vida universitaria y que tengan también expectativas realistas. Principalmente, habíamos visto que estudiantes de primera generación tienen mayor riesgo de salud mental y ahí las expectativas de la familia, la presión que no es explícita, ¿ya? Sino que es un sentido de los mismos estudiantes, de que, bueno, tengo que cumplir con estas expectativas de mi familia, que soy la primera persona que ha entrado por ejemplo, la Universidad de Chile, y entonces, por lo tanto, no sé, la mamá, el papá han contado a las amistades, mi hijo entró a tal carrera, etcétera, y ellos sienten esa presión. También ahí cuando vienen las dudas vocacionales también pasa a ser un problema. Y bueno, los docentes tenemos que dar, o nos tienen que dar también, o les tenemos que proporcionar más apoyo, ¿ya? Porque sí, la universidad ha avanzado bastante para la inclusión y para entonces el ingreso de estudiantes que mediante ciertos apoyos han podido ingresar, ¿ya? Pero también los docentes no hemos sido formados para ser tan inclusivos y apoyar, por ejemplo, evaluaciones diferenciadas en caso de personas con neurodivergencia o también qué pasa a alguien que estuvo con una licencia de salud mental y se reincorpora. Entonces, también para el equipo docente ha provocado una sobrecarga sin las herramientas necesarias. O sea, y ahí sí hice una evaluación, ya me costó hacer esa evaluación, construirla, que es diferente al año anterior para que no se pase el dato, ¿cierto? Entonces, ya hice esa evaluación, pero ahora me están pidiendo que haga otra evaluación para este estudiante que estuvo con licencia médica por salud mental y que haga otra evaluación para un par de estudiantes que tienen necesidades diferentes porque pertenecen a un grupo de neurodivergencia. Entonces, eso para los docentes también es un problema. ¿Y cuál es la solución? Que podemos ayudarlos a ellos para que entonces puedan crear ambientes de aprendizaje inclusivo, mostrar más compasión, atento a señales de alerta, proporcionar recursos y promover el bienestar. La sociedad en su conjunto también tiene que seguir apoyando la reducción del estigma. Vemos cómo las nuevas generaciones efectivamente tienen menor estigma hacia las temáticas de salud mental, pero como les decía, persisten estos elementos más sutiles probablemente del estigma, que es los estereotipos, cuando sí debería consultar como casos muy graves, promover la conciencia, apoyar investigación también y promover políticas públicas. Importante el tema de la investigación porque a veces también, incluso dentro de nuestros espacios universitarios, tenemos ofertas de atención en salud mental, pero no las estamos acompañando de elementos que podrían ayudarnos a tener mayor eficacia y eficiencia, y eso se logra a través también de ir investigando. Y también las prácticas educativas, que también debieran investigarse. Y bueno, el gobierno nos ayudaría con financiamiento, obviamente, que siempre cuesta y siempre el país se ve estresado, digamos, con distintas temáticas. Salud mental es una temática importante, pero muchas veces a la hora de tomar decisiones, eh, temas que son más levantados, como por ejemplo la seguridad pública, podría entonces quitarnos financiamiento a temáticas de salud y salud mental. Las políticas que puede tener también las regulaciones y bueno, fomentar la conciencia pública también son tareas del gobierno. Y la institución, entonces como porque cuando vemos que ya la responsabilidad es de todos, cuál es nuestra responsabilidad también. Ofertamos servicios de salud mental, pero no lo hacemos para reemplazar el sistema de salud ni para transformarnos en
una clínica o un hospital que dé atención a sus estudiantes, sino que es un apoyo sobre todo para casos que pueden tener una atención no compleja. Podemos hacer programas de prevención, podemos capacitar, podemos tener políticas de apoyo y entornos también que sean más apoyados. Ahora, muchas universidades, no sé si muchas, pero bueno, varias universidades, nos han dicho, bueno, nos gustaría replicar lo que ustedes hicieron, entonces queremos aplicar nuestra propia encuesta. Entonces tenemos como esta eh, eh, aprendizaje que hemos compartido, que uno de todas maneras, o sea, nos basta con, y esto es preocupante cuando las encuestas, por ejemplo, vienen desde los estudiantes, sin una armonización con los otros sistemas que nosotros no solo vamos a preguntar por preguntar, o sea, ¿qué pasa si alguien me dice que está en una situación de riesgo? Tengo que tener un protocolo para qué. Ya tenemos que, en nuestro caso, además, un consentimiento informado, si es una investigación, una aprobación del comité de ética, acuerdos de colaboración con las distintas autoridades, por ejemplo, acá la dirección de pregrado, importa una campaña comunicacional porque nos ayuda a que la gente se motive y conteste. Nosotros en nuestro caso tenemos una campaña, por ejemplo, en que el rector en su momento, después la rectora llamaban a contestar la encuesta, pero también gente como conocida por los estudiantes, como el profe Massa, nos ayudó también a hacer campaña para que contestaran la encuesta. Coordinarse con las autoridades centrales y locales, crear un sitio web del estudio para que ahí se vea, bueno, cuáles son los resultados, qué es lo que pasa si es que yo tengo algún problema, donde puedo consultar. También tenemos una base de datos de los estudiantes porque la encuesta es personalizada y es para solo los estudiantes matriculados. En otras equipos de investigación, por ejemplo, hacen llamados abiertos. Si tú eres estudiante de una universidad, contesta, ¿ya? Pero uno no sabe si realmente la persona que te contestó es estudiante universitario. Entonces, aquí, bueno, sabemos porque está la base de datos. Tenemos una plataforma que es Qualtrics, en la cual se carga la encuesta y configuramos la encuesta, entonces, con información también de donde consultar y con retroalimentación automática. Entonces, por ejemplo, los que tienen muchos síntomas y riesgo suicida, la información que les va a llegar es que estamos preocupados y que vamos a tener un contacto telefónico. Y las personas que no tienen síntomas, la información que les llega de retroalimentación es que en este momento, en esa encuesta, no aparecen señales que indiquen algo negativo, sino más bien cosas positivas, y que lo invitamos a que se siga cuidando su salud mental y damos cierta psicoeducación, pero en el caso que sientan que necesitan pedir ayuda, igual está la información. Y también, bueno, ahí hay que definir ya, vamos a tener esta encuesta por una semana, por un mes, cuál es el tiempo que vamos a hacer y cuál es la tasa de respuesta que queremos lograr. Y durante la aplicación de la encuesta, bueno, hay que estar pendiente de la plataforma, enviar recordatorio. Nosotros fuimos diciéndole a la unidad académica y también a las facultades, bueno, ustedes llevan un 15% y queremos llegar a un 30%, y ahí entonces también como que se entusiasmaban en poder apoyar. Recordatorios personalizados por la unidad académica, reporte de los casos positivos del cliente y riesgo suicida. Esto no es anónima esta encuesta, la que hicimos nosotros. Entonces nosotros sí sabemos quién contestó qué encuesta, pero es confidencial. Entonces yo no le voy a decir a la unidad académica, mire, este es un listado de personas que tienen riesgo suicida, sino que eso quedó a cargo de nuestro equipo para tomar ese contacto y hacer la coordinación necesaria. Hay también un correo electrónico en el cual la persona puede hacer preguntas o puede hacer comentarios. Hay gente, un par de personas, de todas, piense que contestaron incluso más de 7.000 y tantos, esas son las que finalmente tenían las respuestas completas. Un par de personas que nos indicaron que algunas de las preguntas de la encuesta, y yo asumo, pienso que probablemente las preguntas que tienen que ver con experiencias traumáticas les habían afectado. La encuesta permitía saltarse ciertas preguntas, ¿ya? O sea, no era obligatorio, pero aún así, digamos, puede ser que hay personas, y hay que considerar eso, que hay personas que frente a ciertas preguntas también pueden ser movilizadoras, lo que no necesariamente es negativo. Yo pienso, y eso es lo que le devolví a esas personas, que si frente a una encuesta
y frente a ciertas preguntas nota que es algo que no es un tema solucionado, por lo tanto, sí es una persona que probablemente necesita un acompañamiento y una ayuda. Y bueno, soporte informático, soporte en salud mental, todo este tema es coordinación durante y después analizar los datos, integrarlo con otras bases de datos, porque no le íbamos a preguntar de nuevo, por ejemplo, eh, si vienen de un colegio administrado públicamente o privadamente o con subvención, si ese dato ya existe. Y entonces dimos esta devolución a las autoridades, a las facultades, a estudiantes, para que se puedan tomar decisiones. Y es así como entonces se propone que haya un modelo de intervención en el cual en la base de esta escalera está intervenciones que ojalá lleguen a la mayor parte de estudiantes, o sea, que tenga mucha cobertura, y en la cúspide es para personas más acotadas que tienen más síntomas o más problemas. Entonces, vamos desde la educación y promoción de la salud mental hasta el manejo de situaciones más críticas. Y en este primer nivel, que es la educación y promoción de la salud mental, podemos hacer campañas masivas anti-estigma, fomentar actividad física, nutrición saludable, educación con respecto a alcohol y droga, higiene del sueño, red de apoyo, sentido de pertenencia y también la intervención a nivel curricular. El tema de intervención a nivel curricular es un tema que nosotros todavía no hemos desarrollado tanto y que conocemos de experiencias de otros países que no necesariamente se aplican a la nuestra. Por ejemplo, en algunos países les ha resultado que en vez de poner notas con número, por decirles 3,8 o 4,1, poner solamente niveles de logro y por lo tanto es aprobado o reprobado, ¿ya? Y yo no sé si eso en nuestra cultura funcionaría y mover todo un sistema. Entonces, sí es importante como ir viendo la experiencia afuera, pero también el contexto y las posibilidades locales. Pero algo que sabemos que ayuda es también la flexibilización. Hay muchos estudiantes que tienen problemas para tomar ciertos ramos y avanzar o sea, progresar en sus estudios porque el ramo se da solo anualmente o porque necesita un prerequisito de un ramo que solo se va a dar el otro semestre, entonces ya no la pudo tomar y entonces también eso hace que aumente la situación de estrés. Y en un segundo nivel, prevención de problemas de salud mental, bueno, ahí manejo de estrés, técnicas de respiración, mindfulness, entrenamiento en habilidades de aprendizaje y organización del tiempo, es algo que es muy bien valorado por los estudiantes. Y tercer nivel, detección y alerta temprana, entonces ahí es donde uno podría decir, bueno, apliquemos cuestionarios, pero siempre que tuviéramos una respuesta bastante inmediata, entrenar a la comunidad educativa en detección de riesgo suicida, intervenciones motivacionales, información sobre posibilidades de tratamiento y los sistemas también de alerta, que por ejemplo la Facultad de Ciencias Matemáticas la tiene bien implementada con las inasistencias y bajo rendimiento, ya que entonces como que el mismo sistema computacional les genera ciertas alertas de estudiantes que podrían estar en riesgo. En el cuarto nivel, entonces tenemos servicios que pueden apoyar, protocolos de apoyo a estas personas que pueden tener diagnóstico y gestionar las listas de espera. Y en el quinto nivel, derivar oportunamente casos que sean graves o con mala respuesta y coordinarse con la red de salud pública y privada. Nosotros entonces les comenté que no solo hicimos encuestas, sino que avanzamos en intervención digital. En este caso es un proyecto Fondesit, una aplicación para celulares que ya terminamos el proyecto y estamos haciendo el análisis de resultados. Funcionó la aplicación, es una aplicación para estudiantes con síntomas de depresión y de ansiedad. Y que además contaba con un chat de apoyo con psicólogos si lo requería. Y riesgo suicida, pues voy a dedicar un par de minutos ahora al final a esta temática, porque igual es la temática que también preocupa mucho a las universidades, que haya una muerte por suicidio en estudiante, y esta es una temática sensible. Entonces, como en general, es Chile uno de los países del mundo con tasas más altas de suicidio, las tasas de suicidio en Chile van en aumento, no los voy a hacer contestar aquí, sino en su mente,
pero la respuesta a las dos es no, ¿ya? Entonces, vamos a ver por qué no, pero más allá de los números, no estamos felices porque tengamos ninguna tasa, sino que son personas, son familias, son comunidades afectadas y datos actualizados y validados son importantes, no, no dejarnos llevar por esta fake news. Y cuando reportemos los datos, reportarlo en función de datos que son comparables en el tiempo, también presentarlo como algo multifactorial. Yo sé que esto es un tema también que es complejo, porque, por ejemplo, sabemos, ¿cierto?, de una estudiante de otra universidad que falleció por suicidio y cuya familia vincula mucho el suicidio a maltrato en la situación de práctica universitaria, pero a la vez ya es difícil como transmitir como mensaje que solamente este es el factor de muerte por suicidio, porque siempre en el suicidio va a haber también otro factor. Entonces, este es un tema que es bien delicado. ¿Y el suicidio es prevenible? Sí, es prevenible. Así que también podemos hacer acción. Entonces, bueno, aquí tenemos los últimos datos que en realidad son del año 2021 en el mundo. Los colores indican la tasa que hay por 100.000 habitantes, ¿cierto? Y Chile está en una tasa intermedia que diríamos no es de los países que están con las tasas más altas y tampoco de los más bajos. Y un país en Sudamérica que tiene tasas más altas que nosotros es Uruguay, países que tienen tasas más bajas que nosotros, Perú y Bolivia, por ejemplo, pero también tendríamos que considerar que no todas las estadísticas en todos los países tienen la misma calidad de los datos y nosotros en Chile sí tenemos buena calidad de datos. ¿Y qué ha pasado a lo largo del tiempo? Desde el 2002 hubo un aumento que hacia el 2008, ya que es como el año en que tuvimos tasas más altas, el 2008. Luego de eso hubo una disminución, un estancamiento. Bueno, la línea del medio es el total, arriba está la línea de los hombres, abajo la de mujeres. Existen en nuestro país por cada suicidio de una mujer, 4 suicidios de hombres. Y en pandemia, el 2020 y 2021, que es justo cuando tomamos los datos de la primera corte, que vimos que teníamos hartos síntomas y hartos diagnósticos de depresión y de ansiedad, que son factores de riesgo para el suicidio también. Sin embargo, las tasas de suicidio, particularmente en hombres, ¿ya? Disminuyeron en ese periodo de forma importante, pero también en las mujeres. Y entonces, ¿qué nos llama a pensar esto? Porque además no es que había más atención en salud mental en esa época, quizás hubo algunas iniciativas que fue como ofertar y apoyo de psicólogos voluntarios y también desde el mismo gobierno el apoyo telemático, pero hay otros factores que juegan en el suicidio, ¿cierto? No solamente entonces estos que estamos viendo y probablemente hay ahí también otros elementos a considerar que el mismo confinamiento puede haber sido un factor protector y también la vivencia de una situación de colectiva de dificultad, que no soy la única persona que lo está pasando mal, también podría haber sido un factor protector. Y estos son datos preliminares, los que parten los del 2022 al 2024, pero vemos cómo estamos como retornando a lo que teníamos previo a pandemia, ¿ya? Sin que sea un aumento propiamente tal de las tasas, ni mucho menos lo que teníamos el 2008. La escala de Columbia es una primera evaluación como de screening y que está recomendada para difundirla ampliamente también en estos espacios educacionales, personas que no son especialistas en salud mental la pueden aplicar para hacer esta primera evaluación, derivar los casos de riesgo. Y el plan de seguridad también es una herramienta necesaria para las personas que están en riesgo y no están en un riesgo inminente, que requieran, por ejemplo, una atención en urgencia o una hospitalización, que puedan tener también su propio plan de seguridad para enfrentar nuevas crisis de riesgo suicida. Y el tema de posvención es un tema que tenemos que también trabajarlo en los espacios
en nuestro caso institucional, por ejemplo, la universidad, pero también en los colegios, también en los espacios laborales, porque posvención es lo que hacemos entonces después de que alguna persona ha fallecido por suicidio y tiene como objetivo apoyar a las personas que quedan sobrevivientes, se llaman las personas, se denominan a sí mismas muchas veces así, mitigando su impacto emocional y psicológico, promoviendo un duelo saludable y previniendo la aparición de conductas suicidas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Una comunicación responsable y lenguaje seguro para abordar el tema del suicidio, ofrecer consejería individual en pequeños grupos. Muchas veces lo que han hecho las instituciones es hacer actividades muy masivas de desahogo, de compartir experiencias que es difícil de contener y que puede ser riesgosa. Educar a la población sobre señales de alerta de suicidio, canales de ayuda disponibles, implementar estrategias de detección activa en personas con factores de riesgo. Tenemos un curso que es a través de la plataforma Coursera para quienes tienen cuenta, pasaporte de la Universidad de Chile, pueden también acceder al certificado de manera gratuita, pero quienes son externos también pueden hacer el curso y no tienen por qué pagar por el certificado si no lo necesitan y es gratuito. Y bueno, siempre recordar que tenemos líneas telefónicas de ayuda también que son una gran ayuda para la temática del riesgo suicida y otras crisis de salud mental. Ahí, bueno, está nuestra invitación también para que todavía el IMAI, aunque terminó su financiamiento en diciembre del año pasado, estamos en una etapa intermedia, pero todavía tenemos activas nuestras redes sociales y nuestra página web. En la página web hicimos ahí una pestañita, gracias a nuestra periodista también, la Lisa, ¿cierto? Barrientos, que dice en esa pestañita salud mental en el universitario y está las publicaciones que son más de 40 las que tenemos en salud mental en el estudiante universitario, así que ahí también quienes quieran revisar con más detalle lo pueden hacer. Muchas gracias, Vania.